Hola mis amigos, estamos aquí en mi programa Confederación Intergaláctica. Este es el primero que voy a hacer en castellano, siempre lo saco en portugués, que vivo en Brasil, pero a pedido de la gente de España, de Barcelona y de Bilbao, hago uno en castellano específicamente para ustedes, más largo, sobre un tema que acabé de hacer en portugués que se llama La origen de la energía del anticristo. ¿Cómo surge esa estructura? Muy bien, vamos a empezar. La formación del universo. Los científicos explican que tuvimos la teoría del Big Bang y que a partir de eso las partículas de antimateria empezaron a desacelerar, a quedar más lentas, y a medida que iban quedando lentas surge la energía que se convierte en materia bariónica, los barios, formatando así los leptons, quarks, los gluons, los mesons pi, el bosón de Higgs, bosons omega y por lo tanto las subpartículas atómicas que vienen a formar el protón, el neutrón y el electrón. Y de ahí existe la materia. Muy bien. En los conceptos esotéricos tenemos, partiendo del libro Durante y de otros en la misma línea, que tenemos un centro núcleo administrativo de todo el universo. Ese centro lo llamamos de Abona. Y dentro de Abona hay un portal llamado Shantar que permite acceder a los 144 superuniversos que existen alrededor de Abona. Yo sé que ustedes están diciendo, no, pero el libro Durante habla en 7 físicos y 5 etéricos. Y cada uno con 12 doblas de dimensión. Por lo tanto son 144 superuniversos en nivel de probabilidad. Muy bien. Entonces, los primeros seres que se generaron de ese proceso son llamados los hijos paradisíacos. Los hijos que tenían el poder de Dios de manipular la materia, manipular los electrones, manipular los mesons pi, los positrons y generar vida. Los Doronandek son los ingenieros siderales que generaron la gran transformación de energía en materia. Pero los hijos paradisíacos como Micael, Emanuel, Metrón y otros tienen la capacidad de generar vida consciencial, almas, mónadas, supramónadas, yo superior. Y estos seres formataron la estructura biológica, formataron los proyectos genéticos, la formatación genética para engendrar la vida en diferentes niveles dimensionales en la materia. Muy bien. Uno de estos hijos paradisíacos se llama Añotaki, es el nombre que yo sé de él. Este es un hijo paradisíaco mucho más antiguo que la llegada de Mikao Michangel o Jesús Ananda a Abona. Es hermano de él, pero más viejo. Llegó a Abona mucho antes. Entonces este ser estuvo encargado de desarrollar formas de vida biológica. Vida, como lo entendemos. Y específicamente las primeras formas de vida tenían que adaptarse a planetas, a sistemas primitivos, donde climáticamente y geológicamente la vida era hostil. Entonces surgen los insectoides y posteriormente los reptiles. Formas biológicas con capacidad de supervivencia, capacidad de salir adelante en las condiciones más difíciles, climáticas posibles e imaginables. Entonces, naturalmente, estos seres tenían un ADN más sencillo, más simple, un ADN más robusto, que le daba capacitación de supervivencia. Entonces era un ADN más simple, de 2 hélices, un dumbial que le llamamos acá, con poca complicación, más para empezar a abrir campo existencial. Uno de los seres que se generó después de la 10ª generación de esa época, le llamamos nosotros de la Confederación de Saraten. Saraten es un hijo paradisíaco, no del mismo nivel que su padre Añotaki, nivel abajo, pero que perteneció a la Confederación, que tuvo acceso, porque él no era material, era espiritual, era una mónada. Y este ser empezó a formatar vida y engendrar vida en otros niveles materiales,
y desarrolló las primeras formas biológicas reptilianas, insectoides, materiales, físicas como lo entendemos nosotros. A miles de cientos de años, no sé ni cómo convertir eso en tiempo para ustedes. Muy bien. Los primeros experimentos con la estructura energética de Zaratén ocurren en el segundo superuniverso y formatan razas rústicas, predadoras, sencillas, pero dominantes. Y se nota que ellos tienen una característica de dominancia y submisión al mismo tiempo. Dominan y son submisos a un dios, a un ser superior. Zaratén coge este material y lo distribuye en varias galaxias, en varios sistemas, hasta que surge la oportunidad y la propuesta de Nevadón de Micah. Pero aquí hay un pequeño problemita. Cuando Micah llega a Abona, muchos cientos y millones de años después, él viene con la propuesta del Cristo cósmico. ¿Lo que es el Cristo cósmico? Es la configuración genética del ADN del alma y el ADN de la supramónada, en la cual se permite que esa energía, esa conciencia, descienda al nivel material, encarnando y teniendo el desarrollo y la evolución, y vuelva y se junte a Dios, a la fuente que todo es, con todo el conocimiento para que pueda ser un hijo para el ciego. Era la primera vez que eso era desarrollado en Abona. Entonces, en ese punto, Micah fue pionero y generó un folleo muy grande, porque eso no se conocía. Entonces, aquí pasó un problema muy complejo. Las razas más antiguas no tenían ni siquiera el entendimiento, y mucho menos la capacitación energética o genética de llegar a ser un hijo para el ciego. Eran genéticamente limitados, psíquicamente limitados. Y las propuestas de Micah todas tenían la configuración para llegar allá, y genéticamente eran mucho más desarrolladas. Entonces eso generó un desequilibrio. Y Zaratén fue uno de los primeros hijos paradisíacos del secundario, terciario de su nivel de escala, que tuvo la idea de hacer las pesquisas, los cambios, las mezclas genéticas de ADN para desarrollar híbridos capaces de escoger las primeras razas matrices y llevarlas al nivel micaélico. Así empezó la gran manipulación genética. Y eso empezó a hacer ello, a encontrar la propuesta interesante. Y con el tiempo de Nevadón, como tenía la posibilidad, la gran polaridad de 60% contra 5 o 7 de las otras galaxias, de otros universos locales, entonces se intentó introducir esta polaridad, esta estructura toda, en Nevadón. Y la galaxia que fue escogida por Zaratén, le llamamos nosotros a la configuración Arconis. Arconis es una galaxia 2 veces y media al nuestro, es más o menos el tamaño de Andrómeda, tal vez un poquito más o menos, algo así, que queda por vuelta de 6,8 millones de años luz de la Tierra, de nuestra Vía Láctea, porque queda al otro lado de Andrómeda. Si Andrómeda está acá, está al otro lado, nosotros estamos acá. Entonces no es visible de nuestro plano. Y en Andrómeda se formató el desarrollo genético de muchas razas reptilianas, insectoides y otras formas que no sé cómo expresarlas para ustedes. Entonces, mezclando la energía, el material genético, del anticristo y del Cristo. Entonces vamos a entender bien estas dos palabras. El Cristo, amor incondicional, no hagas al otro lo que no quieres para ti, respeto a la vida y ama al próximo como a ti mismo. Esas son las bases del Cristo. El anticristo, esclavitud, ojo por ojo, diente por diente, falta de amor propio, o sea, es la antítesis total a la propuesta que Jesús nos trajo como amor. Entonces el anticristo no representa la maldad, representa una estructura psíquica de conducta, de dominio, de esclavitud, de... Me recuerda mucho el movimiento nazista, cuando empezaron a marchar y tocar para adelante y aplastando lo que existiera. Algo en ese sentido. Entonces, es que el nazismo también representó algo muy malo aquí, pero obviamente que el poder genera eso.
Pero lo que quiero que entiendan que el concepto católico del anticristo no es real de la forma que lo pintan. El anticristo a nivel galáctico son seres que no tienen la propuesta del amor incondicional, no tienen la propuesta del respeto al próximo. La propuesta de ellos es conquistar, punto. No comparten, dominan, toman lo que es de ellos, o lo que creen que es de ellos. Es bien así. Entonces, los desarrollos genéticos, las pesquisas genéticas que la Sara Atena empezó a desarrollar, a hacer, acabaron generando razas con potencial mezclado, pero desarrolló no formas equilibradas de amor y respeto, desarrolló formas de vida con una conciencia egoica de conquista, de poder, de magia, de llegar a Dios, pero para dominar a Dios. Entonces, de ese aprimoramiento genético surgen muchas razas con la capacidad de vampirizar emocionalmente y psíquicamente a los otros seres. Y específicamente una de esas razas, que es una de las más peligrosas y poderosas, es los que llamamos de Shopats. Los Shopats tienen una configuración que yo ya he comentado en otro video que hice en castellano estos días. No tienen una forma definida, no son reptiles, no son humanos, no son humanoides, es difícil encuadrarlos. Tienen una forma aparentemente humanoide, pero son etéricos, son energía condensada en forma de humo, pero tienen una gran capacidad de vampirizar psíquicamente, espiritualmente y conciencialmente a cualquier otra raza. Ellos dominan psíquicamente y generan hologramas para controlar a estas razas, a cualquier una. Entonces los Shopats generaron una cadena de comando en Arcones y estructuraron Arcones por castas, una sociedad estructurada en castas, una sociedad que fue desarrollada de una forma a mantener el poder y hacer con que los otros seres jamás salieran de ahí. Inventaban religiones y dogmas dogmas religiosos para mantener el poder para el infinito. Entonces hacían con que las almas tuvieran la memoria controlada por el implante cibernético y siempre que morían pensando que iban a evolucionar, se les borraba la memoria para que volvieran a encarnar, siempre pensando en más, pero siempre estagnados en aquel nivel. No tenían memoria de quién eran, fuera los proyectos de clonaje que fueron desarrollados. Entonces, la galaxia de Arcones desarrolló una estructura de control por religión, por los dogmas y básicamente por el concepto de karma. Si tú tienes un karma, tienes que pagarlo. Si no lo consigues pagar en esta vida, lo pagas en la próxima. Como en la próxima no te acuerdas del karma anterior, todavía estás pagando el karma. Es lo que pasa en la Tierra. Y de esa forma se formató una galaxia entera de control. Cuando los Shopats y Sara Atena llegaron a un límite de evolución de ese nivel, empezaron a mirar para afuera. Y una de las galaxias que le tocó intentar conquistar fue la galaxia de Andrómeda. Entonces, la invasión de Andrómeda sucedió porque era una de las más próximas que tenía en ese sector y porque era una galaxia virgen con muchas razas, mucho material genético, muchos espacios de conquista y no había una federación, una estructura formatada de defensa. La tecnología de los arconianos era muy superior en muchos aspectos, tenía una gran parte de la tecnología de la Confederación porque Sara Atena se las pasó. Entonces ellos operaban tanto en tecnología material cuanto inmaterial. Entonces no había oponente para ellos. Y llegaron a Andrómeda y empezaron a conquistar muchos sistemas, mundos y a dominar genéticamente y psíquicamente esas razas y empezaron a propagar la energía del anticristo en sociedades que realmente eran muy sanas. Obviamente que las razas que fueron más adaptadas a esa configuración de contacto fueron justamente las razas insectoides y reptilianas porque son más lógicas, tienen menos emociones, tienen menos reacciones endócrinas que la especie mamífera, por así decir. Entonces las razas no mamíferas eran las razas con mayor capacitación de dominio y absorción psíquica de su conciencia y fueron las que más fueron usadas como guerreras para conquistar.
y esclavizar a los pueblos más sensibles. La situación llegó a un nivel tan marcante que la superconfederación fue activada por Micah, fue solicitada su intervención, y el comandante Onara, Yazron Yaz, Halcón, Arielis y Samanael, a través de Samanael, entraron en Andrómeda por la primera vez para bloquear el avance de los Chopats de Zaraten, principalmente de los Chopats y de los reptilianos involucrados en esta historia. Y eso fue una gran guerra. ¿Por qué? Porque la estructura de los Chopats contaba con tecnología de la Confederación. La Confederación no usa naves físicas como las películas de ciencia ficción, Star Wars, Star Trek, nada de eso. Las naves de la Confederación son como estrellas, energía, bolas de luz de energía que cambian de tamaño y formato conforme su necesidad y se materializan lo que a nivel etérico. Entonces sus estructuras son totalmente diferentes de lo que ustedes pueden imaginar. Y la tecnología Chopats no es esa, es más material, pero tienen acceso a otras tecnologías superiores. Entonces fue algo bien complejo. No fue fácil neutralizar la invasión y la acción Chopats en Andrómeda. Llevó un tiempo y fue sangrienta, no fue fácil. Bueno, por fin los Chopats fueron erradicados de Andrómeda y muchos arrancaron. Cerca de 5.000 comandantes Chopats se arrancaron para la Vía Láctea. La ruta más obvia de transferencia fue por el portal de Pegasus, constelación de Pegasus, en el cuadrilátero de esa constelación, que es por donde uno ve Andrómeda. Entonces fue el punto donde ellos llegaron, obviamente, con un grupo para conquistar una gran parte de la estructura galáctica, la Vía Láctea. Y fue por ese sector también que el Yazron, Onara y otros comandantes llegaron acá. Onara llegó primero. Pero ellos llegaron también por Sestante. Sestante, la Vía Láctea está aquí, Sestante está aquí abajo. Entonces invadieron de Andrómeda Sestante y de aquí llegaron a la gran nube de Magallanes. Desde ahí empezaron a invadir por el sector central, cerca de Eta Carina, el sector de Mia Plácidos, y ahí empezó la gran invasión. No solo por Pegasus y Casiopeia, como se imaginaba. Bueno, los Chopats, ¿qué hicieron? Anclaron su energía directamente en la estructura de la raza más primitiva y más predadora. Los reptilianos, los grandes hidras y dragones alados de Tuban, Rigel, Merak, Polaris, Mirfiak, Elinaf y otras estrellas cerca del sector de la Ursa Mayor y Ursa Menor. Entonces, ¿qué pasó? A medida que los seres dejaban Andrómeda, la Confederación, a través de Onara y también después de Halcón, formataron en Andrómeda la unificación de los grupos, creando la primera Federación Galáctica de Andrómeda, que con el tiempo vendría a unificarse con Enteta y Naosh, formando la Federación Intergaláctica, que no tiene nada que ver con la Confederación Intergaláctica, son cosas distintas. La Federación Intergaláctica es compuesta de seres materiales, con tecnología que llamamos en Brasil de tornillos y tuerca, ¿ya? Metálica, estructuras de mercados metálicas, etc. La Confederación es pura energía, no tiene cuerpos materiales. La Confederación son de yo soy para arriba. Entonces, a través de este trabajo se formata la unificación de la gran Federación Intergaláctica. Volviendo a la Vía Láctea, los Chopats empiezan a lo largo del tiempo, muy disimulados, sin que nadie se tenga dado cuenta, a conquistar las primeras razas de Tuban, de ese sector de la constelación del Draco, constelación de la Ursa Mayor, Ursa Menor, Orion, Rigel de Orion, Cephtes de Orion, algunas cosas ahí cerca de Capilla, Auriga, y para el otro lado, Formaliaos también, Cretos, Arneb, son el nombre de algunas estrellas donde estos tipos empezaron a infiltrarse, a conquistar y a poner la semilla del anticristo y empezar a dominar estas razas. El proceso de control de estas razas vendría a generar lo que llamaríamos de
la semilla del anticristo y la origen de la Gran Guerra de Orión. Entonces la Gran Guerra de Orión acaba ocurriendo por una situación bien complicada, porque ellos que generaron a lo largo de miles de años, de cientos de años en cada raza, la semilla de la vanidad, de la rabia, del racismo, del poder ¿saben? El poder por el poder, generaron la quiebra de los valores éticos, de los valores morales de cada raza, como sucede en la Tierra. Entonces hubo la corrupción, se corrompió por completo la estructura social de cada una de esas sociedades. Entonces, cuando las empezaron a trabajar, las empezaron a colocar en contra uno del otro, generando la guerra. ¿Cuál es el concepto de los Shopats, que es el concepto del sinistro gobierno secreto y de los Illuminati en la Tierra? Dividir para conquistar. Cuando tú lo divides políticamente una nación, tú fragmentas a su pueblo, le quitas la fuerza. Cuando tú desunes un grupo, lo colocas uno en contra del otro, no hay más grupo. Ahí tú lo conquistas, tú lo corrompes. Es así que los Shopats actúan, es así que la energía del anticristo actúa. Entonces, de esa forma, estos seres acabaron por conquistar los Citrax, Alpha Citrax, los Dracos, los Draconianos, los Laurins y muchas otras razas, los Zetas, los Retículos, los Grises, los humanos también. Entonces, a lo largo de muchos miles de años, los Shopats consiguieron colocar la semilla de la discordia, la semilla de la guerra, de la duda y principalmente la semilla de la magia negra. Y eso obviamente generó guerras, busca de dominación, busca de conquista territorial y principalmente de pesquisa genética, robar formas de vida, o sea, abducir, secuestrar formas biológicas para estudiarlas genéticamente y desarrollar a partir de eso razas superiores genéticamente hablando. Entonces ahí surgen muchos procesos que tenemos ahí a nivel de desarrollo energético en las federaciones sistemas estelares, en ese cuadro todo. Y infelizmente eso generó la Gran Guerra de Orión, que involucró muchos sectores. Acuérdense que Pegasus, viendo por el cristal ahí de ustedes en la pantalla, tengo Orión aquí al centro. Aquí tengo la cuestión de Casiopeia, Pegasus, Perseo, Capilla, aquí abajo, Formaleauta aquí, Sirius aquí, Antares de este otro lado. Entonces, la guerra empieza aquí en Pegasus y va a los pocos tomando a Casiopeia, a Perseo, de Perseo agarra a Orión. Cuando agarra a Orión, viene al medio de Orión que tenemos, viene aquí arriba, en este sector aquí, Aldebarán de Toro y al fondo, Alcione y M45 Pleiades. Entonces, todas las formas de vida en ese rayo de más de casi 12.000 años luz de ancho, fueron contaminados con la energía, la semilla del anticristo y desarrollaron automáticamente inúmeros procesos, inúmeros problemas muy serios de ser resueltos. ¿Ya? Entonces, infelizmente eso generó problemas que no estaban siendo contabilizados y la Gran Guerra. El problema es que esta guerra involucró nuevamente tecnologías devastadoras, tecnologías de destrucción en masa, llegaron a explotar varios planetas, como Maldek fue un ejemplo de una explosión monstruosa que despedazó un planeta del tamaño de Urano. Fueron destruidos, no sé si son 25 o 20 y pico planetas, no me acuerdo. Fueron destruidos estrellas, sistemas solares, hubieron descompensación gravitacional, bueno, fue un rollo. Entonces, más una vez la Confederación tuvo que intervenir y el comandante Onara entró en acción y con la ayuda de los otros comandantes de la Confederación se paralizó la guerra acá. Entonces no hubo ni ganador ni perdedor, o sea, hubieron muchas batallas donde se murió muchos miles de millones de gentes, pero cuando la Confederación interviene no hay un vencedor y sí una nueva situación. La guerra acabó.
No es de esa forma que van a resolver las cosas. Entonces aquí hay un problema técnico. Cuando se llega a ese nivel, todos los lados que estaban en contra de los reptilianos, del imperio reptiliano, tenían un grave problema. Los mamíferos colocan un hijo por vez. Los reptilianos colocan 500, 700 huevos por vez. Y el proceso reptiliano controlado genéticamente tienen una probabilidad del 90% de nacimiento o de reproducción. Por lo tanto, ¿cómo confrontar miles de millones de reptilianos con pocos humanos o mamíferos? Entonces eso resultó en el desarrollo de la tecnología de clonaje. Todos los grupos de Sirius, de Orion, de Pleiades y otros sectores, Toliman, empezaron a usar la técnica de la clonaje biológica para hacer ejércitos que puedan combatir y controlar el avance reptiliano. Y eso llegó a un límite muy absurdo. Cuando la guerra fue cortada, interrumpida, pasa una situación muy compleja. Había miles de cientos de millones de clones de casi toda la sociedad involucrada en la guerra. Entonces, cuando la guerra acaba, ¿qué haces con miles de millones de soldados o de gente que fue proyectada por una guerra? Las matas, ¿no? Entonces ahí surgió la necesidad de unificar los grupos en la Vía Láctea y formatar la Federación Galáctica de acá. Y específicamente el sector de Orion, que se formaron 49 grupos aislados que formaron las famosas 49 Federaciones de Acciones. Entonces colocar esos miles de cientos de millones de gente o de seres para trabajar juntos en una sociedad es muy complicado. El número de almas o de personas o de formas de vida envueltas en la gran guerra de Orion por culpa de esta energía llamada anticristo, los Shopats, es de aproximadamente 137 trillones de almas. En castellano creo que sería 137 mil millones de almas. Es un número absurdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde poner toda esa gente? ¿Cómo colocar esa cantidad inmensurable en una estructura social? Entonces las federaciones empezaron a formatarse, los grupos de la Federación de Planetas y sectorial, para crear una nueva sociedad donde todos pudieran vivir en castas, sacando el ejemplo de la estructura de arcones. Entonces, para mantener a toda esa gente unificada, ¿qué se crearon? Las religiones. El proceso dogmático del Dios, del proceso reencarnacional, del karma, todo para conseguir colocar cada uno de esos en una estructura piramidal, pero viviendo de la misma forma que en arcones, que los reptilianos hacían. Entonces ahí se le copió el modelo de vida a los reptilianos. Fue la única forma que se encontró para encajar a esos miles de seres. Y obviamente que después de la guerra, la semilla del anticristo y del Cristo estaba totalmente diseminada, estaba totalmente dando vuelta en todos estos pueblos. Entonces, mismo con el fin de la gran guerra, todavía existían los problemas de conflicto, los problemas de choque, los problemas entre cada uno de los pueblos, entre ellos mismos, con sus nuevos amigos que eran amigos a la fuerza. Existían todavía los problemas entre los humanos y los reptiles y los insectos. No se olviden ustedes que los reptiles comían carne humana y los insectos también, los insectoides. Y los insectoides se comían los reptilianos también. O sea, hay aquí un rollo muy grande que parece ficción científica, pero a nivel de memoria celular, ¿por qué ustedes le tienen miedo a las culebras, a los lagartos en general? El humano en general le tiene pavor a los insectos y a los reptilianos. Eso es memoria celular. La mayor parte de ustedes ya fue comida de estos bichos, sea en la Tierra o en Orion, donde sea. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esas películas de terror de Hollywood, que las arañas gigantes, es una película que muestra que las arañas atacan a los hombres, a los humanos,
y los embalsaman. Para quien no se acuerda, las arañas cuando atacan una presa no la matan. Le ponen el veneno, la narcotizan, quedan anestesiadas, y le inyectan el veneno, le disuelven su carne y sus huesos en líquido y se la van comiendo a los pocos con el ser vivo. Eso es lo que una araña hace para vivir. Es de esa misma forma, no igual, pero así que los reptilianos y los insectoides hacían con sus prisioneros, eran comida. De ahí viene el miedo, el pánico de ustedes con la energía reptiliana, que las personas me preguntan en las charlas, en los cursos. Yo, como ya he comentado en unos videos, he estado en naves, ya he hecho mis paseos en naves a nivel físico, y he conocido varias razas, varios seres, y reptilianos también. Entonces, parte de la historia yo la sé también porque me la contaron. Entonces, tengo muchas proyecciones fuera del cuerpo también que me han ayudado a entender muchas cosas fuera de la memoria cósmica. Entonces, ¿qué tenemos acá, gente? La energía del anticristo fue traída para esta galaxia por los Shopats de Saratén. Ellos inserieron la corrupción, inserieron un código de hacer con que los seres humanos, en el caso aquí en la Tierra, pierdan sus valores, los valores éticos, los valores de familia, los valores de respeto por el próximo. Eso se acabó. Las personas hoy no tienen respeto consigo propio, ni con su propio cuerpo. Entonces eso es la semilla inserida por los Shopats. Aquí en la Tierra le llamamos a los reptilianos del gobierno secreto, a los Illuminati, a los Bilderberg, a todos los nombres que ustedes conocen por ahí de la teoría de la conspiración. Yo tengo conciencia de eso, gente, desde los 6 años de edad. Entonces, sé bien lo que estoy hablando. Es un tema muy pesado, duro. Yo evito hablar esto en mis charlas porque las personas se sienten mal. Pero ya que me pidieron tanto, estoy hablando por alto, para que lo entiendan que la cosa es mucho más profunda. Si ustedes evalúan la actual situación mundial que tenemos, de miedo, de guerras, de conflictos, de choques sociales, ¿quién crió todo eso? No solamente el problema religioso, los políticos, los militares, buscando a tener el pueblo siempre con miedo de alguna cosa. Noten ustedes la propia crisis económica que ustedes tienen en Europa. Tanto ustedes en España cuanto los portugueses fueron obligados a entrar en el euro. Y entraron por ganancia. Entraron en el euro por quedarse con muchos miles de millones de euros en el bolsillo. Y la situación que tienen ahora. ¿Quién está pagando la cuenta de lo que deben a Alemania? Ustedes, el pueblo. El pueblo, no son los que crearon la deuda. Entonces, de esa forma, noten, el pueblo español o ibérico ahora está sufriendo financieramente, económicamente, graves pérdidas para conseguir sobrevivir en una situación donde la península ibérica debe un absurdo de dinero. ¿Por qué eso? Control. Esa es la forma de actuación de la energía del anticristo, de la energía de los Shopats, de la energía de los Illuminati. Y en todas partes igual, así, en Brasil, en todos los países. Son muy pocos los países donde eso no ocurre. ¿Por qué? Porque existe algo diferente, que es el nivel de conciencia del pueblo. Entonces, cuando el pueblo está en un nivel de conciencia muy bajo y es fácilmente controlado, la corrupción es mayor. Fue de esa misma forma que los Shopats conquistaron a Capilla, a una gran parte de Orion, de Rigel, Sefton, Capilla, como ya comenté, Tubán, Adramalesh, bueno, varios sistemas ahí que son decenas de esos, son por lo menos 80 sistemas solares, por lo menos. Entonces tenemos una situación un tanto cuanto fuerte a nivel de diseminación de la energía del anticristo, ¿ya? Y eso hay que llevarlo en consideración cuando uno habla un poco sobre el tema, porque no es fácil de ser resolvido. Para resolver esta situación, entramos con la cuestión del Cristo. ¿Lo que es el Cristo? El amor incondicional. El propagar a las personas una energía más serena. Es lo que ya ando trabajando actualmente con la energía de Mahatma. Entonces,
Los Shopats han logrado tener suceso específicamente porque ellos cogen los puntos flacos de los seres humanos y de cualquier otra especie. Ellos estudian los seres durante mucho tiempo antes de atacar. Ellos no atacan con naves, no atacan como la película norteamericana de una invasión, no. Ellos son etéricos. Ellos entran etéricamente en la vida de las personas, se van disfrazando de maestros, se van disfrazando de comandantes y van trabajando el ego de la persona, van trabajando todos los aspectos negativos de la personalidad de esa persona. Y así van creando falsos avatares, van creando canalizadores de energía negativa, o sea, ellos no se dan cuenta. Y el fanatismo, digamos, van creando el fanatismo. Bueno, este gran ciclo de guerras del anticristo y del Cristo tuvo las guerras entre los reptilianos y los insectoides, reptilianos y los reptilianos ganaron de los insectoides, reptilianos y mamíferos, los reptilianos ganaron, reptilianos y humanos, nuevamente los reptilianos ganaron, hasta que hubo la intervención de Onara, de Yason Halcón, con la cual se paró la guerra armada, pero no se conquistó la victoria, o sea, el paro de la guerra interna. Ella todavía está en desarrollo. Entonces, para disminuir el problema de ese conflicto que se generó, los mundos de aislamiento, los famosos 37 planetas de aislamiento, de cuarentena, que se habla en algunos libros como el Urantia y otros materiales, incluso la Tierra. Entonces los mundos de aislamiento en cuarentena tenían la función de absorber la mayor parte posible de estos seres que estaban involucrados en este gran conflicto con los Shopats y conflictos internos, y darles el tiempo que amadureciesen, y de esa forma limpiar a los planetas de la Federación de la polaridad, del choque, de la guerra interna. Entonces, ese es el motivo por qué la Tierra es un mundo tan complicado y con tanta polaridad, ¿no?, en relación a otros sistemas de la Federación. La estructura de la Federación actualmente está relacionada al crecimiento tecnológico, al crecimiento conciencial y en la búsqueda de respeto por la vida. Pero también tienen problemas en las diferentes razas, diferentes grupos que están internamente estructurados en la Federación. Entonces, por lo tanto, ellos también están evoluyendo de la misma forma que nosotros también lo estamos inventando aquí. Existe hoy un armisticio, ¿sí?, una paz inducida entre los grupos de la Federación y de los reptilianos, que podemos llamar de Federación Reptiliana o Draconiana. Entonces no hay una guerra abierta, pero hay una colaboración sobre tensión en algunos momentos. Y nosotros estamos justamente en ese proceso intermediario, donde nuestra polaridad del aspecto positivo o negativo de nosotros propios puede o no generar todo un desarrollo, digamos, social que lleva a la ascensión de la humanidad de la Tierra o a la destrucción de la humanidad de la Tierra, como en los otros 36 mundos de aislamiento, de cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de ustedes tiene un alma. Y cada uno de ustedes, en realidad, no es un alma, es un pedazo de alma, es un fractal de alma. Porque el cuerpo humano, energéticamente, biológicamente, no comporta la energía de un alma entera. Entonces es un pedazo. Entonces, lo que pasa, técnicamente, sus almas gemelas están encarnadas en la Tierra, en otras líneas de tiempo, en otras dimensiones, en otras realidades paralelas, y en los otros mundos de aislamiento y en otros mundos de la Federación, principalmente los Pleiades y los Sirios. Entonces, sucede lo siguiente, que ustedes están teniendo una experiencia de polaridad, ayudando a transformar y a transmutar el karma de sus almas gemelas que están encarnadas en los mundos de la Federación. Es un aspecto muy complejo, porque una gran parte del karma de la sociedad planetaria de la Federación fue transferido para los 37 mundos de cuarentena. Ustedes están viviendo procesos kármicos reales y holográficos
de sus almas gemelas, limpiándolos y transmutándolos a ellos. Entonces, ahí entra toda la historia de los tronos, de los Oshus, de los Orishas, de la jerarquía espiritual que yo enseño en mis cursos, para que ustedes entiendan cómo todo se va encajando y va llevando los diferentes niveles de conciencia. Y justamente en esos estudios que uno desarrolla mucha pesquisa sobre lo que es la energía del Cristo, el anticristo, para ir limpiando, ¿ya? Entonces, la religión fue uno de los grandes focos, de formatación del control de la federación y de los otros grupos fuera de la federación. Se generó un concepto que es lo siguiente: cuando un ser, dependiente de la raza, muere, su alma sale del cuerpo material y es llevado por un serafín para el super serafín, un anciano de los días, lo que sea. Y todo su conocimiento, toda su información es transferida para ese ser, que lo manda a la cúpula de cristal de la red magnética galáctica. O sea, toda la información de ustedes es compartida en un gran computador central en la galaxia en Shamuna, la orden Shamuna. Okay. Y esa alma es dejada en criogenia, en animación suspensa, en proceso de sueño profundo, esperando ser encajada en un nuevo ciclo reencarnacional, cuando les es interesante. Esa forma que está descrita incluso en el libro Durante, algo semejante a eso, es la forma como se controlan a los clones, a los que no tienen yo superior, los que no pueden volver un yo superior. Entonces, lo que sucede, se formató que ningún alma de ningún ser tiene la capacidad y la grandeza capaz que le permita llegar a la fuente que todo es, Dios. Que nadie llega a Dios, a no ser el super serafín o el escogido. De la misma forma que la Iglesia Católica hay el Papa. El Papa supuestamente es la persona que conversa con Dios, el resto no. Sabemos que es una mentira. Pero esa es la mentira que formató la unificación y la esclavitud de la federación para mantener todos esos clones y toda esa estructura dividida por camadas piramidalmente. Esto generó un movimiento de un ser que bíblicamente está muy mal interpretado. Esto generó un manifiesto, generó una reaprehensión a ese sistema por parte del arcángel Lucifer. El arcángel Lucifer, que es un Shamuna, es un director ejecutivo de Shamuna, cuestionó esa estructura política social de la Federación Galáctica, Naciones y en Orión, cuestionando que desde cuando un alma no tiene el derecho divino de volver a la fuente primordial si es uno de los decretos cósmicos de Micán. Entonces, vean lo que sucedió. Cuando el arcángel Lucifer genera este tipo de cuestionamiento, políticamente hablando, esto genera otro proceso. Muchos comandantes descontentos con el proceso aprovechan eso como una excusa para generar un movimiento de protesto, un movimiento de reclamo y de protestar contra lo presente y generar una rebelión o varias rebeliones aisladas para retirar a su pueblo del núcleo de la federación, romper con la federación, generando las rutas de escape, los mundos de éxodo, los mundos fuera de la federación que no querían participar de esta historia política o religiosa. Entonces noten que lo que tenemos aquí en verdad es un cambio político a través de la religión. Es lo que pasó en la Iglesia Católica, de vuelta al 1700, 1600, no me acuerdo la fecha, cuando surge con Luther King el movimiento protestante, en la cual la Iglesia Católica decía que el dinero, enriquecer, era algo malo,
que solamente la pobreza te llevaba a Dios. Y el movimiento protestante afirma que si tú trabajas y el dinero es fruto de tu trabajo, no es malo, es bueno. Entonces eso generó una división, ¿cierto? Eso fue lo que pasó en Orion y en Pleiades, una división. ¿Cuál fue el primer comandante que generó esa división después de la promulgación del arcángel Lucero? El comandante, Lanonadek, secundario, Satán, o Satanás como le dicen. Entonces Satán, que es un reptiliano, tiene esa forma como pintan con los callos en la cabeza, alas, es un reptil, comandante de una raza reptil. Él dijo, bueno, yo también no estoy de acuerdo, no acepto más la estructura de la federación y me remuevo, me salgo de la federación y llevo los míos. Por eso que ellos dicen que Satán fue contra Dios, intentó ser mayor que Dios y se salió. ¿Qué Dios estamos hablando? No la fuente, de la federación, el comando de la federación, la cúpula de cristal que la federación generó para sostener esa estructura religiosa y política. Entonces aquí vemos que el concepto de Cristo y anticristo también no es exactamente lo que se imagina. Satán no es un ser malo, un ser maligno. Él simplemente, oiga, no estoy de acuerdo, me voy. Y quien quiera, conmigo. Entonces él generó una quiebra del sistema. Y a través de él, ¿quién vino? Junto con él. Asmodeus, Adramalesh, Leviatán, Astoroth y Aldabaoth y otros que no me recuerdo el nombre ahora. Fueron por lo menos más de 25 o 30 comandantes, líderes de sistemas solares de parte de las federaciones que se fueron. Entonces ellos no generaron una guerra contra la federación ni contra Dios. Ellos quebraron como un partido político se quiebra y se divide y se fragmenta en diferentes partidos menores. Es más o menos eso lo que sucedió. Obvio que en algunos locales eso generó una guerra, generó un conflicto, generó probablemente un conflicto militar, conflicto social, emocional y religioso. ¿Por qué? Porque la religión era un holograma instituido para mantener unido y esclavizado al pueblo de la federación. Eso es muy antiguo, no es nuevo, eso estamos algunos miles de cientos de años atrás, en nuestra escala. Pero eso dio origen a ¿qué? A varios grupos de seres extraterrestres, como lo decimos hoy, que fueron compartiendo otros sistemas, otros planetas y creando nuevas sociedades sin la presencia de la federación. Entonces aquí llegamos a un otro proceso, que es la colonización de mundos dentro de las rutas comerciales, algunos en pareja con la federación y otros no, totalmente fuera. Y lo que pasó en la Tierra. En la Tierra teníamos grupos de los Anunnaki, de la federación, y grupos de las 22 delegaciones que no son de la federación, y era un rollo completo que generó miles de problemas acá, como llamamos en las leyendas de la guerra de los dioses. Yo estuve en esa guerra, por eso sé bastante, me acuerdo mucho, participé de todo eso. Yo tengo la memoria de eso, por eso lo hablo con tanta fluidez, porque tengo la memoria de todos estos rollos que nos metimos. Yo, ustedes, las personas que yo conozco en los cursos, casi todas, me acuerdo, tú hiciste así, estuviste en tal situación. Y eso yo lo noto cuando hago las cartas estelares, que describo el origen cósmico de la persona y toda su historia a través del mentor de la cura cuántica. Lo consigo ir captando y eso me ayudó a montar todo este escenario galáctico de los últimos 10.000 millones de años de esta sector de Teta, no solo de Vía Láctea. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en mis cursos, en mis charlas, en los trabajos que yo estoy ayudando es a que ustedes entiendan el proceso y empiecen a limpiar el miedo y la culpa de todo eso para que puedan irse de acá y volver a la familia estelar, volver a reactivar el cuerpo criogénico y reactivar todo lo que sea necesario para que ustedes vuelvan a hacer ascensos. Todos ustedes pueden ascender, pero tienen que romper los protocolos de la Tierra, o sea, de estar apresados acá por el miedo, por la religión, etc. Entonces yo le conté por alto, gente, a mí me falta un poco de lenguaje en castellano, como solo hablo portugués prácticamente, solo se me olvidó mucho el castellano, entonces tengo dificultad de fluidez para poder hablar con ustedes por video,
se me van las palabras, ¿ya? Realmente el material en portugués está muy superior y lo ideal sería que alguien le metiera leyendas, que ahí sí van a conseguir detalles mucho mayores, sutiles, ¿ya? Pero de esta forma creo que van a tener una visión más amplia, una visión mucho más, entender más de los procesos, porque la mayor parte de las personas que canaliza aquí, que yo sé que hace trabajo ahí en España, Portugal, América Latina, en el mundo entero, tiene parte de la información. Porque o son pleiadianos, o son sirianos, son acturianos, son de Antares, o son de Orión, o sea, tienen una nacionalidad. Participaron del proceso político por uno de los lados, no es mi caso. Yo vengo de otro universo, vengo de otro lugar, entonces yo no participé del proceso como un lado. Yo estaba de fuera, mirando, observando, intentando neutralizar esta batalla. Entonces me permite colocar la historia de una forma sin encontrar culpados. No sacamos nada con buscar quién es la culpa, no sacamos nada con ponerle la culpa solamente a los Chopats o los reptilianos. Todos nosotros nos involucramos en esto por varios factores. El principal, inmaturidad interna. Todos éramos inmaturos y los Chopats jugaron con nuestra inmaturidad. Los Chopats jugaron con nuestra, vamos a colocarlo como infantilidad o tal vez inocencia. Fue ahí donde ellos ganaron. No solo de nosotros, de los propios reptilianos también. Los reptilianos también eran muy inmaturos en aquella época. Fue muy fácil conquistarlos. Entonces la energía del anticristo conquista cuando se es inmaturo, conquista cuando se es inocente y no existe el concepto del amor y del respeto por sí propio. Es ahí donde ellos conquistan. Entonces este es el foco de mi trabajo. Ayudarlos a que ustedes tengan conciencia, ayudarlos a que ustedes entiendan su proceso interior y del interior resuelvan lo que está afuera. No lo contrario, todos buscan fuera lo que está adentro. Entonces, resolviendo los problemas internos de vuestro corazón, de vuestra conciencia, se consigue arreglar lo que está afuera, porque lo que está afuera es resonante de lo que está aquí dentro. Ustedes jamás van a conseguir resolver lo que está afuera sin antes resolver lo que está aquí dentro. El universo trabaja por sincronicidad. Si los Chopats tuvieron tanto suceso, era porque sincrónicamente las almas eran muy jóvenes, eran muy inmaturas y pasaron por lo que todos hemos pasado y estamos pasando todavía. Entonces, por la ley de la sincronicidad, cuando tú resuelves tu problema interno, lo que está afuera ya está resuelto. Pero uno siempre ve lo que está afuera, no ve lo que está adentro. Que es más fácil ver afuera que verse así dentro. Es difícil. Pero es el único camino. Nuestro tiempo ya está en el tope, gente. Si no, se nos acaba la cinta aquí, que hay que convertir esto. Bueno, muchas gracias. Espero que les pueda haber ayudado en alguna cosa. Y pretendo hacer más cosas en castellano, no se preocupen. Y en esta calidad ahora. Voy a parar con la tontería de las cámaras pequeñas, que la voz no sale y son limitadas. Voy a usar este equipamiento profesional. Y espero poder ofrecerles un buen material a medida también que Santiago me mande la relación de tópicos e ideas que me ha pedido de temas para desarrollar con ustedes. ¿Okay? Muchas gracias, hasta una próxima vez y mucha paz en el corazón.